Muchas gracias, muy buenos días. De principio les tengo que pedir una disculpa por no poder hablar en portugués. Voy a tratar de hablar lo más calmadamente posible, lo cual es muy complicado en mí, porque hablo muy rápido, en el español mexicano, y espero que los traductores me puedan seguir sin dificultad. Entonces, quiero comenzar primero agradeciendo la invitación que hicieron a los Centros de Integración Juvenil, la Asociación de Ministerios Públicos, especialmente al señor Marcelo Lemos, a la Universidad Federal de Río Grande, a la hospitalidad y la calidez del señor rector, del profesor Alexandre Neto, y a Flavio Pechansky, con quien conviví el último diciembre en una reunión también muy importante de investigación, y ahí creo que surgió la idea de que podríamos compartir en este otro tan importante congreso. Es un honor también estar con ustedes y poder compartir un poquito lo que hacemos en México en un tema que de verdad es muy, muy importante. Cuando me solicitaron algún tipo de comunicación, de intercambio, pensé que una cuestión fundamental sería hablar de los factores de riesgo para el uso de drogas. El conocer perfectamente cuáles son los factores de riesgo y de protección deben ser elementos de fundamento de los programas de prevención y tratamiento, dado que cuando se hace un programa de prevención lo que se intenta es disminuir factores de riesgo y aumentar los factores de protección. Entonces, es muy importante que la investigación, que la evidencia nos dé información al respecto. Ahora, como cualquier problema, lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico. ¿Cuál es la magnitud del problema? Entonces vamos a ver cuál es el panorama del consumo de drogas ilícitas en el mundo. El último reporte del Informe Mundial del Consumo de Drogas que hace la ONU y que presenta cada año es y nos dice que el consumo de drogas ilícitas en el mundo en población de 15 a 64 años, con datos, los últimos datos disponibles son del año 2008, el número total de personas en el mundo es de 4.396 millones de personas. De esas, consumieron drogas por lo menos una vez al año, el año anterior, de 155 a 250 millones de personas. Y consumidores problemáticos, es decir, abusadores o dependientes, son de 16 a 38 millones de personas. Otro dato que se reporta generalmente por las complicaciones en la salud física que tiene es cuántos de esos utilizan drogas inyectables. Y eso es de 12 a 21 millones de personas. ¿Cuáles son las drogas que se han utilizado en esos últimos 12 meses? Y ahí tenemos que la cannabis es la droga más consumida, de 129 a 190 millones de usuarios. Le siguen los estimulantes anfetamínicos, que incluyen metanfetaminas y el éxtasis, con entre 13 y 52 millones. La cocaína está en tercer lugar, con entre 15 y 19 millones, y los opiáceos, donde se incluye la heroína, entre 12 y 21 millones. Ese es el reporte rescatable en términos muy globales. Ahora, ¿qué pasa en América? Y aquí vamos a tomar dos informes, fundamentalmente, nuevamente el informe de la ONU 2010 y el informe de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAT, que es 2009. Y aquí tenemos que estos son los grupos de drogas que reportan, son cannabis, cocaína, grupo de anfetaminas, éxtasis y opiáceos. De todos estos, si vemos, está dividido por América, Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. El mayor consumo de sustancias se da en América del Norte. Y esto lo jala en América del Norte, que incluye Canadá, Estados Unidos y México. Lo jala toda la información Canadá y Estados Unidos. México el consumo no es tan alto. Entonces, en todas las drogas los mayores consumidores son los Estados Unidos, y la droga también de mayor consumo es cocaína, es decir, cannabis y cocaína. Este es otro
mapa interesante que da la ONU 2010, y si nosotros nos fijamos aquí concretamente en qué sucede con Sudamérica, vemos que el consumo se modificó en el último periodo, ¿no? Y entonces empieza a aparecer también como una droga importante, además de la cocaína, la marihuana en Sudamérica. Y una cosa que debe ser muy preocupante también y que debe ser como un foco de atención es el aumento de consumo de anfetamínicos, en donde seguramente debe de estar la metanfetamina, el cristal, ¿no? Es muy importante entonces tenerlo como foco, porque así empezó también en nuestro país. Apenas aparecía una puntita. Los datos epidemiológicos son muy importantes puntualmente, porque justamente nos adelantan la información de qué es lo que puede ser más preocupante en cada zona. Ahora pasamos a los datos de CICAD-OEA en población general, consumo alguna vez en la vida, y aquí ya aparece diferenciado por país. Entonces, si buscamos marihuana, los países que más consumen marihuana son Canadá y los Estados Unidos. Todos van a estar en general hacia el norte. Inhalables son Estados Unidos y, de manera muy preocupante, Brasil, ¿no? Cocaína, Estados Unidos, Canadá. Pasta de cocaína está Chile y está Bolivia, y el éxtasis, Estados Unidos y Canadá. Entonces yo creo que un dato muy importante a considerar aquí es el consumo de inhalables en el país. Si se dan cuenta, aquí no está diferenciado cocaína crack. Puede ser que esté ahí incluido en el informe. Después voy a hacer un comentario al respecto. En el último año, en población general, siempre en epidemiología tenemos 3 tipos de mediciones, alguna vez en la vida, último año y último mes. El último mes es el que nos dice cuáles son los usuarios activos, ¿no? Okay. En el último año, nuevamente el mismo grupo de drogas, siguen apareciendo prácticamente los mismos países, ¿no? De marihuana es primero Canadá, Estados Unidos, inhalables, Estados Unidos y Belice, cocaína, Argentina y Estados Unidos, pasta de cocaína, Bolivia y Chile, y el éxtasis, Canadá y Estados Unidos. Los estudios en población estudiantil, ¿por qué es muy importante? En general, la mayoría de los países hacemos estudios, encuestas epidemiológicas en población general, estudiantes y poblaciones específicas. ¿Por qué es tan importante en estudiantes? Porque sabemos que el consumo de drogas se da especialmente en jóvenes. ¿Okay? En población estudiantil, aquí si nos vamos está mucho más desagregado por países, aquí nuevamente aparecen estos mismos, ¿no? Ahora, los que generalmente estamos hablando, Estados Unidos, Canadá. Consumo en el último año de inhalables, nuevamente vuelve a aparecer Brasil. Entonces, parece que esa es una emergencia, es un punto para ser muy atendido por este país. ¿Qué nos dicen los datos? Para no meternos en más complicaciones ahí. ¿Cuál es el resumen de todo esto? La mayoría de la población, esa es una primera conclusión que es muy relevante, la mayoría de la población en el mundo no utiliza drogas. Eso quiere decir que tenemos una ventana de oportunidad muy grande para hacer prevención. Quienes hacen uso de drogas, en general las consumen en forma experimental u ocasional. Si se dieron cuenta, los usuarios problemáticos es muy reducido. Un número mucho menor tiene un consumo problemático. Entonces tenemos un gran campo para prevenir. De ahí la importancia de hacer estudios de factores de riesgo y protección. Afecta principalmente a los grupos de jóvenes. Nosotros podríamos agregar desde aquí que afecta especialmente al grupo de varones. Las drogas, especialmente las drogas ilícitas, tienen mayor posibilidad de ser ofertadas
tienen mayor posibilidad de ser ofrecidas a los varones que a las mujeres. En América, las drogas ilícitas de mayor uso son marihuana y cocaína. Seguramente aquí está no desagregado el crack. En Sudamérica, según demanda de tratamiento, las principales drogas problemáticas son marihuana y cocaína, y las drogas emergentes, y aquí yo pondría un punto para Brasil, son las de tipo anfetamínico y los opiáceos, incluye heroína. También los opiáceos aparecen en Sudamérica en el último reporte de la ONU. En los datos de la CICAT 2009 resalta el consumo de inhalables en Brasil, tanto en población general como en estudiantes. Las políticas en la planeación y diseño de programas de prevención y tratamiento, y aquí estamos hablando ya de políticas públicas, deben estar basadas en la experiencia epidemiológica. Es decir, no se pueden hacer programas de prevención y tratamiento generales, sino hay que hacerlos específicamente para cuáles son las drogas que están surgiendo en esa zona o en ese país. Y en ese sentido es muy importante que la precisión del registro de sustancias, ¿no?, sea lo más puntual, porque eso nos refiere a grupos en riesgo para hacer la prevención o para poblaciones específicas en tratamiento. Y aquí les voy a compartir una experiencia en México, ¿no?, que la vivimos nosotros muy de cerca. Nosotros en Centros de Integración Juvenil tenemos una red operativa prácticamente en todo el país. Tenemos 99 centros de consulta externa, los puntitos rojos son donde estamos ubicados, ¿no?, 10 unidades de internamiento y 2 clínicas de atención a usuarios de heroína a través de metadona. La parte resaltada, separada, es la capital, es el Distrito Federal, y por la gran cantidad de población, somos 20 millones de habitantes ahí, tenemos muchos centros en ese lugar. Entonces, la distribución y la cantidad de centros que tenemos nos permite realmente ser un centinela epidemiológico de cómo se mueve el consumo de drogas en el país. Bueno, entonces con esta información nosotros recuperamos con una metodología de censo en todos los pacientes que acuden a recibir tratamiento con nosotros, levantamos una información epidemiológica para saber factores sociodemográficos y también cuáles son las drogas de consumo, cuáles son las vías de administración, la cantidad en que lo usan, la frecuencia en que lo usan, la periodicidad en que aparece todo esto. Y nos ha permitido a partir de 1990 hacer unas tendencias de cómo está el consumo de drogas en centros de tratamiento especializados. Esta es una gráfica desde 1990 al primer semestre del 2004, que incluye la información entonces de 159.872 pacientes. Y entonces, si se dan cuenta, ahí las drogas de mayor consumo era la marihuana, aproximadamente hasta 1998, donde es superada por el consumo de cocaína. Los inhalables, que habían sido durante muchos años la segunda droga de consumo, empezaron a disminuir en esos tiempos. Y la otra parte que sería interesante observar es una tendencia al consumo de metanfetaminas, que estaban incluidos ahí metanfetaminas y éxtasis. Esto era la clasificación que compartíamos con otros organismos internacionales, ¿no?, y no lo podíamos mover de ahí.